2, 3. Ha finalizado el paro después de una masacre violenta. Aquellos hermanos indígenas quienes se han encontrado en la ciudad de Quito, que se han movilizado de las diferentes ciudades y latitudes del Ecuador por una protesta, por una lucha social, por una justicia social, que es lo que se necesita. Pero vamos a analizar exclusivamente el decreto que se derogó, el decreto ejecutivo 883, emanado desde la Presidencia de la República. Si bien es cierto, los bancos internacionales son aquellos que financian a los estados mediante préstamos. Un estado tiene sobreendeudamiento, déficit fiscal. Vamos a analizar esta premisa, esta interrogante. Si cada estado tiene que surgir con los bancos internacionales, aquellos bancos internacionales, para otorgar un crédito, el Estado tiene que hacerle una venia y exclusivamente ese banco internacional poner las condiciones para que este Estado, el Ecuador, acepte o rechace las mismas. El Ecuador ha aceptado un crédito de 10.000 millones de dólares proveniente de bancos internacionales y 4.000 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional para realizar algunos ajustes a nivel económico y a nivel laboral. Es por eso que se llama el famoso paquetazo, que viene determinados puntos estratégicos a tratar en esos puntos. Pero vamos a ver, en agosto del 2018 se promulgó una ley del fomento productivo que perdonó tributariamente a grandes corporaciones. Pero vamos a ver cuáles son esas grandes corporaciones que ha perdonado el Estado ecuatoriano. Son empresas petroleras, telefonía celular, bancos privados, que ha perdonado con impuestos que no han cancelado cerca de los 4.000 millones de dólares en la misma deuda que se ha concedido el crédito del Fondo Monetario Internacional. Existe una desproporción entre estas medidas básicamente que son planteadas. A través del decreto ejecutivo se eliminan los subsidios de la gasolina extra, Ecopaís y diésel, pero esa cantidad de dinero exclusivamente se recae en 1.300.000 dólares. Pero al liberar estos costos de la gasolina, se encarece básicamente lo que es la producción y la especulación de los productos, como es el caso de aumentar el transporte, tanto público, el transporte comercial. Si bien es cierto, el subsidio del combustible no nace solo ahora, nace desde el año 70, en que el Ecuador se encontraba en auge del petróleo. Si bien es cierto, desde el año 2014 al 2017 caen los ingresos del petróleo por el valor de 11.000 millones de dólares a 5.000 millones de dólares. Tenemos que buscar una solución exclusivamente al sobreendeudamiento que se tiene. ¿Cuál hubiese sido una de las soluciones alternativas al decreto? Que el Ecuador realice donaciones de países extranjeros. Si bien es cierto, ante las medidas tomadas, se ha establecido un derecho constitucional que viene a ser un derecho constitucional de la resistencia. ¿Qué nos quiere decir eso? El artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que los individuos y los colectivos gozarán de forma individual o colectivamente cuando se produzca una violación a un derecho. Al transmitir al Estado ecuatoriano este famoso decreto, famoso paquetazo, se ha constituido una violación del derecho constitucional. Posterior a ello, una falla que se ha promulgado es que nosotros realizamos un derecho a la resistencia. Ha existido movilizaciones pacíficas a nivel de todo el territorio ecuatoriano.
Pero ha existido también grupos subversivos que han tratado de infiltrarse en estas protestas pacíficas, causando caos y conmoción a la propiedad pública y a la propiedad privada, que ellos deberán ser juzgados con el máximo de la pena. Al igual de ello, se ha establecido un decreto, mejor dicho, un estado de excepción. Nosotros, el pueblo ecuatoriano, ha reclamado un derecho, pero el gobierno decreta un estado de excepción de forma inmediata. Ha existido también extralimitación de la fuerza policial, de la fuerza militar. Hay que recalcar que el Código Orgánico Integral Penal sanciona todas aquellas conductas que están prohibidas por la ley. Nos manifiesta el mismo código lo siguiente: el servidor policial, el servidor de las Fuerzas Armadas, extralimitándose en ejecución del servicio sin observar el uso progresivo de la fuerza que cause lesiones a la integridad, será sancionado con el máximo de la pena de acuerdo a lo correspondiente a la gravedad de las lesiones. Y si causa una muerte, será sancionado con prisión de 10 a 13 años. Pero esos grupos subversivos, quienes se han infiltrado en las marchas, han destruido las instalaciones. Tal es el caso de los expedientes de la Contraloría General del Estado, que se encuentra en la ciudad de Quito. También tienen que ser sancionados con el máximo de la pena, que en este caso las organizaciones armadas van de 5 a 7 años, quienes también han destruido instalaciones. Y con esta derogatoria del decreto se espera mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que las medidas económicas sean en proporción. Como se había manifestado anteriormente, se condona una deuda o se perdona una deuda de 4.000 millones de dólares, pero fue esa misma deuda contraída por el FMI. Si usted, querido amigo, es Estado, escríbame un mensaje: cómo poder solucionar las medidas económicas, las medidas laborales, o mejor dicho, las medidas tributarias del país. Mi nombre es Julio Sotomayor. Un abrazo. Estaremos pendientes del próximo decreto para poderles dar a comunicar. Muchas gracias.